Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy vamos a profundizar en la figura del ser más legendario que ha dado la historia. Hablaremos de Jesús, aunque aquí pensamos que hablar de Jesús no debe ser sinónimo de religión, por mucho que valga la redundancia, esté asociado con la religión. Porque si desligamos a Jesús de la religión, vemos que podemos extraer una visión aún más rica dentro del contexto espiritual y humano. Ver a Jesús como hombre, como ser dotado de una extraña conexión con algo trascendente, quizás puede resultar mucho más enriquecedor que no solamente dentro del contexto religioso. Además, Jesús no proclamó la fundación de ninguna iglesia. No estableció ninguna etiqueta que remotamente pudiera asociarse a una religión concreta. Recientemente, la plataforma Netflix estrenó una serie que ha creado gran controversia, titulada Mesías. Una serie que trata sobre un hombre prodigioso que obra milagros y que aparece súbitamente en Siria. Este hombre es seguido por 2000 palestinos. Él los guía hasta la frontera con Israel y ahí su imagen empieza a ser difundida por todo el mundo, convirtiéndose en un nuevo Mesías. La serie, como digo, ha sido duramente criticada por muchas instituciones religiosas, especialmente desde el sector musulmán, que se han sentido ofendidos. Sin embargo, los productores se han defendido argumentando que simplemente querían plantearse qué pasaría si Jesús encarnara hoy, apareciese hoy y predicara su palabra en la actualidad. ¿Cómo reaccionaría el mundo? Y sobre todo, ¿el nivel de confusión es hoy aún peor que el de hace 2000 años? Bueno, en la serie interviene la CIA, el Mossad y todos van detrás del personaje sospechando que es un terrorista. ¿Es eso lo que sucedería si hoy Jesús regresara? ¿Lo tomarían por un terrorista, un agitador de masas? ¿Lo condenarían con cargos de agitador político, líder sectario? ¿Qué pasaría? Bueno, pues probablemente sí. Sería por segunda vez sentenciado por romper con el sistema establecido. Sin embargo, en esta era digital, Jesús sería muchísimo más mediático y sus hazañas serían difundidas con vídeos grabados desde el móvil. Todos sus milagros y prodigios serían de dominio público. ¿Cómo afectaría esto al mundo? Esto es lo que plantea esta serie, el Mesías. En la serie hay varias curaciones milagrosas. Pongamos por caso que Jesús, el Jesús auténtico, se planta hoy aquí. Supongamos eso, hagamos ese ejercicio. Si hoy Jesús estuviese aquí y curase a una sola persona de una muerte segura, el milagro sería difundido en cuestión de segundos por todo el mundo. De tal manera que este supuesto Jesús recibiría en pocas horas millones de solicitudes de enfermos, paralíticos, lisiados, millones de personas aquejadas, pedirían ser curadas. Y estas multitudes perseguirían sin cesar a este hombre, a este personaje, allá donde estuviese, en una situación de colapso total, que se acabaría convirtiendo en una paradoja, porque ¿podría Jesús curar a todo el mundo? ¿Qué pasaría si Jesús se negara a curar a todos, argumentando que eso es imposible? Pero en ese caso, ¿cómo lo explicaría? ¿Cómo convencería a la sociedad que no todo el mundo debe o puede ser curado? Algunos lo entenderían y otros no. Eso generaría una revolución, una controversia que dividiría a la sociedad. Habría enfrentamientos sociales en las calles, rabia, envidia hacia los que sí fueron curados. Un caos absoluto. ¿Sería pues viable la aparición de Jesús en la actualidad o hablamos de una utopía? Pero retrocedamos 2000 años atrás para ver qué características poseía Jesús para considerarlo un ser prodigioso. Puesto que aún hoy estamos hablando de él 2000 años después. ¿Qué hizo realmente? Voy a ser rápido y concreto, amigos. Podríamos dividir los prodigios de Jesús en dos bloques. Primer bloque, intervención tecnológica y de terceros. Ejemplos. Su nacimiento mismo ya reúne unos fenómenos extraños que parecen obedecer a inteligencias que estaban ahí propiciando y controlando ese momento. En los evangelios apócrifos se nos dice que encima de la caverna donde María está dando a luz, se posa una nube luminosa que deja a todos deslumbrados. Más aún, cuando se dejó escrito que José vio en el momento que nació Jesús cómo el tiempo parecía detenerse.
Un extraño fenómeno en el que describe cómo ve a los pájaros detenidos en el aire. Todo se detiene, como si una fuerza superior hubiese detenido el tiempo. Es decir, alguien, una inteligencia, parece asistir el nacimiento de Jesús, con un despliegue de fenómenos luminosos en el cielo y también algún que otro fenómeno mecánico, como este que os voy a relatar. En el Evangelio apócrifo de Pseudo Mateo, escrito en el siglo VI, se nos narra cómo María, José y el niño Jesús viajan por tercer día por el desierto, cuando María, fatigada, quiere descansar a la sombra de una palmera. Pronto se dan cuenta que la palmera tiene frutos. Ahí es cuando el niño Jesús, exclama lo siguiente: «Árbol, inclínate y alimenta a mi madre con tus frutos». Y a estas palabras la palmera inclinó su copa hasta los pies de María, y arrancaron frutos con que hicieron todos refacción. Y no bien hubieron comido, el árbol siguió inclinado, esperando para erguirse la orden del que lo había hecho inclinarse. Bueno, cuando Jesús le da la orden, la palmera vuelve a su posición erguida. Y entonces brota agua de dicha palmera, de la que todos beben. Bien, ¿por qué antes he dicho que este es un fenómeno mecánico? Pues porque esta supuesta palmera parece sugerir que se trata de un dispositivo tecnológico. Un dispositivo que obedece a la orden de Jesús y ofrece frutos y agua. Y se mueve mecánicamente. Pero por si alguien tiene dudas de que esto parece ser así, el mismo texto más adelante lo aclara y dice lo siguiente, os leo. «He aquí que un ángel del Señor apareció sobre la palmera y tomando una de sus ramas, voló hacia el cielo con ella en la mano. Y viendo tal, todos cayeron de hinojos y quedaron como muertos. Mas Jesús les dijo: ¿por qué ha invadido el temor vuestros corazones? ¿Ignoráis que esa palmera que he hecho transportar al paraíso será dispuesta para todos los santos en un lugar de delicias, como ha sido preparada para vosotros en este desierto?» Lo que describe la escena, pues, es que una entidad aparece y se lleva la palmera hacia el cielo. José y María se quedan muy asustados, y el niño Jesús aclara que esto de la palmera ya estaba preparado de antemano por los ángeles del Señor. En suma, la palmera estaba dispuesta en ese lugar para alimentarlos a los tres en mitad de ese desierto. Esta es la parte tecnológica que quería mostraros. Es decir, la intervención extraterrestre. Segundo bloque en el que yo divido los fenómenos de Jesús. Fenómenos inherentes a Jesús. Es decir, fenómenos que forman parte exclusiva de su naturaleza. Y como tal, Jesús tiene la propiedad de obrar milagros. Un ejemplo. El episodio de la multiplicación de panes y peces. Esto lo encontramos en Mateo 14, 13, 21. Dice que una multitud se agolpa a la orilla en donde Jesús llega con una embarcación y decide darles de comer a esas personas hambrientas. Cuando ya empezaba a atardecer, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: «Este es un lugar solitario y se está haciendo tarde. Dile a la gente que se vaya a los pueblos y compre su comida». Jesús le contestó: «No tienen que irse, denles ustedes de comer». Los discípulos respondieron: «Pero no tenemos más que 5 panes y 2 pescados». Jesús les dijo: «Tráiganlos aquí». Luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió los panes y se los dio a los discípulos, para que ellos los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y cuando los discípulos recogieron los pedazos que sobraron, llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron como 5.000 hombres, además de las mujeres y los niños. Este fenómeno de multiplicar alimentos solo puede ser físicamente explicado de una forma: teleportación. Lo que en parapsicología conocemos como aporte, el fenómeno del aporte. Desmaterialización de un objeto en un espacio físico para volver a materializarse en otro punto. Luego podríamos hablar de las curaciones. Jesús podía curar a gente ciega y aquejada de todo tipo de males, caminar sobre las aguas e incluso, según un papiro egipcio, Jesús podía cambiar de forma
a veces volverse un anciano y de repente un joven, o su imagen volverse brillante o difusa. Esto para mí es la evidencia de que Jesús fue realmente un ser de naturaleza superior al mundo material. Y por tanto no está reñido el concepto de que hayan intervenido inteligencias extraterrestres a nivel genético para confeccionar, vamos a decir, a este ser. No está reñido este concepto precisamente con el concepto divino de que Jesús era verdaderamente un ser enviado por otra inteligencia, una inteligencia que está mucho más allá de los propios extraterrestres. A nivel físico es una cuestión y a nivel espiritual es otra. Y ahí es cuando yo opino que Jesús era un ser de origen divino. Por supuesto que sí, no tengo ninguna duda. Pero vamos a profundizar mucho más en futuros vídeos sobre esta cuestión. Lo que sí está claro es que Jesús fue y será siempre el ser humano más misterioso de la historia de la humanidad. Pero nosotros lo único que tenemos son los escritos y a ellos tenemos que recurrir para desvelar sus claves. Seguiremos con este tema. Un abrazo para todos amigos, espero que os haya gustado este vídeo de hoy. Chao.